Relatos Sempiternos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Relatos Sempiternos. Yo soy Belmont y espero que esta narración sea de su agrado. Hola a todos, me llamo Paulina y a continuación les contaré una escalofriante experiencia que me tocó vivir. Mi bisabuela tenía una creencia que decía que los primeros 40 días después del parto es cuando una mujer está con un pie en la tumba. Hace algunos años quedé embarazada de mi primer hijo y mi mamá empezó a hablarme sobre esa creencia de mi bisabuela. Por supuesto yo no creía en eso y le decía a mi mamá que eran simplemente ideas de gente mayor. Finalmente llegó el día en que di a luz y todo salió normal, sin ninguna complicación. Después de eso entré en mi cuarentena. Tal vez fue sugestión mía o no sé realmente lo que pasó, pero esos 40 días los pasé muy mal. Vivía con mi mamá y cierta noche me fui a dormir junto con mi bebé. Él se quedaba en una cuna al lado de mi cama. Todo transcurría normal, pero recuerdo que de pronto, entre el sueño empecé a sentirme muy extraña, como si el ambiente hubiera cambiado drásticamente. En eso, empecé a tener un sueño muy extraño, pero a la vez lo sentía tan real que hasta la fecha no sé si aquella noche estaba despierta o si realmente fue un sueño. Pero en aquel sueño, entre comillas, recuerdo claramente haber visto al diablo parado al lado de la cuna de mi bebé. Era alto con los ojos completamente rojos y una sonrisa muy tétrica. Lo que me causó pavor es que miraba fijamente a mi bebé y comenzaba a tocarlo como si quisiera llevárselo. Fue horrible ese supuesto sueño porque, por más que intentaba moverme, no podía, y también intentaba gritar pero no me salían las palabras. Claramente veía cómo ese ser estaba ahí. Recuerdo que de tanto intentar moverme reaccioné y fue cuando me di cuenta de que ya había despertado. Estaba sudando y muy alterada. Solo miré hacia la cuna de mi bebé y afortunadamente no tenía nada. Aquella noche ya no pude dormir porque tenía miedo de volver a soñar con ese ser. Después de aquel suceso comencé a ponerle un rosario a mi bebé debajo de su almohada. Pero realmente nada mejoró porque pasaron los días y cierta noche nuevamente algo muy escalofriante me sucedió. En esa ocasión de igual forma mi bebé y yo estábamos dormidos, pero justo a las 3 de la mañana comencé a escuchar un pájaro que hacía ruidos afuera de la casa. Fue muy extraño porque jamás en mi vida había escuchado un pájaro cantar o hacer algún tipo de sonido por las madrugadas. Escuchaba como si fuera un pájaro muy grande, y fue tanta mi inquietud por saber qué era que decidí asomarme por la ventana. Cuando lo hice no pude ver nada, pero esos ruidos seguían escuchándose y no lograba identificar de dónde venían. Eso me causó mucho miedo, así que rápidamente cerré la ventana, regresé a mi cama junto a mi bebé, y con el paso de los minutos esos extraños sonidos dejaron de escucharse. Posterior a eso me volví a dormir, pero estaba muy alerta ante cualquier cosa o cualquier sonido. Después de ese suceso a mi mamá y a mí nos tocó escuchar unos arañazos muy raros. Estos sonidos se oyeron fuera de la puerta que da al balcón del cuarto de mi mamá. Esa noche sonó como si un animal muy grande hubiera arañado la puerta. Mi mamá y yo dormimos en cuartos diferentes y por la mañana comenzamos a contar lo que habíamos escuchado. Ambas coincidimos en que esos arañazos no podían ser de algún gato, ya que al revisar la puerta se podían ver esos arañazos, pero eran muy gruesos y extraños. A ambas nos dio mucho miedo eso, y mi mamá empezó a rezar y a rociar agua bendita por toda la casa. Después de hacer eso en la noche ya no escuché nada raro, y las siguientes noches transcurrieron de forma normal. Sin embargo, eso no fue tan duradero como yo esperaba porque una de esas noches posteriores comencé a sentir un escalofrío horrible que me recorría por todo el cuerpo. Era un frío insoportable, pero yo veía a mi bebé normal como si él no sintiera lo mismo que yo estaba experimentando. Traté de calmarme y me acomodé para dormir. Sorpresivamente esa noche ya no pasó nada extraño. Al final, los días siguieron pasando y todo eso poco a poco fue desapareciendo. Finalmente mi cuarentena terminó y por extraño que parezca, desde aquel día ya ninguna otra cosa extraña y escalofriante ocurrió. Actualmente mi bebé ya tiene 7 años. Nunca supe qué fue realmente lo que pasó, pero desde ese día comencé a creer que lo que decía mi bisabuelita era cierto, y que tal vez el diablo o algo más quería deshacerse de mí para poder hacerle algo a mi bebé.